Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Al señor general Osvaldo Jarrín y al doctor Lautaro Ojeda les damos la bienvenida. Un titular que traía el diario El Universo sobre las FARC, advierten sobre paramilitares en el Ecuador, y un poco narrar estos nuevos grupos y esto. Señor general, bienvenido, gracias por acompañarnos. El proceso de paz en Colombia, para la misma Colombia va a tener unas dificultades, pero parece que hay también, se generan las dificultades en la frontera nuestra en el Ecuador, y las propias FARC nos están advirtiendo de eso. ¿Qué lectura debemos tener en este sentido, general? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi saludo a Lautaro. Cuando vemos un titular de esta naturaleza, lo que primero debe traernos a mente es el significado, que es de carácter, por una parte, político y por otro lado, militar, sin perder de vista de que las FARC no son una entidad, no son un Estado, no son fuerzas armadas como estamos acostumbrados a llamarlas, ¿no? a tener en el país, fuerzas armadas profesionales. Ya. Ellos se llaman fuerzas armadas, pero están en un proceso de paz que va a llevar muchos años y que está atravesando problemas políticos en el interior del país. Me refiero concretamente a los acuerdos de La Habana, que están siendo objeto de discusión o que se pretende que sea respetada la soberanía del legislativo y que haya seguridad jurídica, que es el tema propiamente de discusión. Habida cuenta de que lo que se ha establecido en los acuerdos de La Habana, tanto las entidades gubernamentales y las instituciones tienen que simplemente cumplir, y entonces el legislativo perdería la soberanía. Es el tema este momento en Colombia. Como cualquier otro tratado debería ser ratificado. Por supuesto, porque en Colombia sí hay separación de poderes, que es la diferencia. Y este problema de carácter político que está tratándose al interior del país se puede extender. Entonces tiene presión y un afán de extenderle el problema políticamente a los vecinos, considerando que el Ecuador tiene afinidad, simpatía con estos grupos revolucionarios. Por esta razón, se le puede categorizar en un buen nivel a las FARC en el país. Y no lo digo yo, lo dijo el secretario de la OEA, el anterior secretario de la OEA, cuando habló de la simpatía del Ecuador con las FARC. Y lo que estamos viviendo ahora, la simpatía con el ELN. Evidentemente que detrás está el más importante, fundamental, vital proceso que se aspira llegue a la paz. Pero eso no significa que renunciemos a la nuestra. Se haga una simplicidad en política exterior considerando que el amigo de mi amigo es de hecho mi amigo. Y no es así. Yo le plantearía ahí, la sociedad civil, frente a la seguridad que plantea y esta visión del señor general Jarrín, nos plantearía dos retos entonces. Una política que el nuevo gobierno la replantee como política internacional, pero además con una realidad que está ahí. ¿Cómo la enfrentamos? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Me es muy grato realmente estar con Osvaldo Jarrín, no solamente por su trayectoria profesional, ética, sino por su conocimiento sobre estos temas. La pregunta es muy compleja cuando usted plantea la sociedad civil, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es la sociedad civil ahora? Claro, lo que queda, entonces, y que podría reactivarse frente a problemas que el Estado no los enfrenta. Claro, esa podría ser una utopía o una esperanza, ¿no es cierto? Pasemos por la utopía. A ver, por lo tanto, me parece un poco difícil tratar de extraer de desde la sociedad civil. Yo diría, si me permiten, plantear o dar un enfoque, digamos, de lo que significa, digamos, el narcotráfico,
lo que significa la disidencia, ¿no es cierto?, de las FARC. Se calcula que entre 400 a 700. Disidencia que no es de ahora, sino que durante ya el acuerdo de paz ya fueron manifestando realmente, claro. Y algunos de ellos, incluso dirigentes, fueron expulsados. Por lo tanto, no es una novedad, es una cosa esperada, digamos. Tampoco es una novedad saber que estas personas realmente tenían que buscar un espacio de violencia, un espacio de trabajo, un nuevo tipo de vida, es decir, que no es posible cambiar un nuevo tipo de vida. Mantenerse en lo que habían estado en los 50 últimos años. Realmente de estar en esos, son 2 o 3 generaciones que nacieron y vivieron en ese tipo de vida, en ese estilo, porque podríamos decir ahora, en ese estilo de vida. O con ese trabajo. Claro. No saben hacer otra cosa que eso. Entonces, no creo que debería ser una sorpresa, digamos, encontrarse con eso. Lo importante creo que es tratar de ver qué podemos hacer nosotros en estas circunstancias. Como bien acaba de señalar Osvaldo, el gobierno que, bueno, felizmente ya termina mañana. Debe de terminar ahorita. Realmente ha tenido una simpatía incluso en el calificativo, ¿no es cierto? No quiso tratarlos de terroristas como, ¿no es cierto?, los trató de fuerza irregular, etcétera. Hay toda una historia. Y ahora con el tema del ELN, que tiene además un origen ideológico distinto de la FARC, que hay que dar un tratamiento realmente así. Camilo Torres fue parte del ELN, con una visión de izquierda cristiana, etcétera. Bueno, eso es un... Entonces, creo que la diversidad, ¿no es cierto?, ideológica, la diversidad de intereses, la realidad del narcotráfico, un fenómeno que no se puede interrumpir así, como bien dice. De pronto se cierra la puerta. Claro, que como bien dice Saviano, es el mejor negocio del mundo, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí tenemos nosotros un problema muy serio de cómo responder institucionalmente frente a eso. A ver, dando 2 o 3 líneas respecto de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas se encuentra con, al menos para mí, con 3 fenómenos que vale la pena profundizar. El proyecto de modernización de las Fuerzas Armadas, por la cual se reduce, digamos, en un tiempo determinado el número de efectivos, se hace un cambio, en definitiva, territorial, de ubicación territorial. Frente a un desafío como estos que posiblemente demandaría un aumento, una reubicación, un tener en cuenta esta nueva amenaza. Segundo, el Convemar. El Convemar realmente creo que es un fenómeno que es particularmente importante porque ahí hay que ver qué capacidad de cobertura tiene la Marina ecuatoriana frente a ese tema. Yo tenía un dato que frente a las 12 millas en las que tenemos, nos fueron concedidas la soberanía, ¿no es cierto? Apenas parece que 5 millas podrían cubrir, teniendo en cuenta que de las 200 era imposible. Imposible, teniendo en cuenta que además el nuevo espacio, el espacio privilegiado del narcotráfico, es realmente el mar, incluido las Galápagos. Y finalmente la enmienda constitucional. Creo que sobre el tema del rol de las fuerzas, creo que estos 3 elementos habría que tenerlos muy en cuenta para ver el tipo de respuesta y la capacidad de respuesta que tiene Fuerzas Armadas y tiene el próximo gobierno. ¿Usted qué le dice? Honesto le ha calificado el señor doctor Ojeda. ¿Qué más le puede extraer de esas declaraciones? En primer lugar, que es muy meritorio y creo que es una aspiración universal. Amar la paz, buscar la paz y apoyar en todos los esfuerzos que se realicen para lograr una negociación, porque no hay solución militar en los conflictos. Estos más aún estos tienen solución política. ¿No? Claro. El origen es político y la solución es política. Lo militar lo que hace es ganar tiempo y dar facilidades para que se pueda negociar y que se puedan conversar en los mejores términos. Garantizarnos a la población para que exactamente, y proteger mientras tanto a la población y garantizar la presencia del Estado en donde no ha habido presencia del Estado y que por eso ha sido el origen de estos tipos de conflictos. Pero otra cosa
es que se ayude en los términos que se está llevando a cabo. ¿A qué me refiero? El ELN no es que cruza la frontera, el límite político internacional, y ya son nuestros amigos. Y retornan a su territorio y siguen con secuestros, con violencia, con minería ilegal, con conexiones con el narcotráfico, reclutando menores, autoridades y personajes políticos que son secuestrados. No quiero mencionar todos los nombres de los que tenemos a la referencia. Y cuando vienen las conversaciones, tienen otra fisonomía. El ejemplo es suficientemente claro. Se puede hacer todos los apoyos sin que el Ecuador sea la sede. Perfectamente puede ser, para ver la diferencia, ¿por qué en Uruguay no se hacen las mesas de diálogos y conversaciones? ¿Y por qué se le busca a un país vecino? ¿Por qué las Naciones Unidas no le consideran al Ecuador parte de las fuerzas que están ahí desarmadas apoyando a Colombia? Porque son vecinos. Ningún vecino puede participar en la misión de Naciones Unidas para el proceso DDR, desmovilización, desarme y reintegración. Y los veredales están dando seguridad tripartitamente, es decir, fuerzas militares, Naciones Unidas, de organización. Pero no puede ir un país vecino y no puede ser la sede. Y no puede ser la sede quienes están en conexión con la ABC y que son afines a las FARC y vienen a nuestro territorio a realizar conversaciones. En primer lugar, hay una ampliación, una extensión política de las intenciones del ELN, que son esencialmente un grupo político, más que militar. Son brutales, pero son políticos esencialmente. Y parte de su accionar es en el escalamiento político que están logrando, no solamente en su país, sino en la región. Y el Ecuador se presta, obviamente porque somos gobierno revolucionario. Entonces, un país... ¿Usted diría que ha sido un error entonces el prestar para mí como es negativo? Pero le hemos buscado, porque ni siquiera nos lo ofrecieron, claro. Se ofreció el Ecuador. Sí. Inclusive con mucha diplomacia e inteligencia, el presidente de Colombia dijo, a partir del terremoto en Manabí, conociendo las particularidades y lo que vive, si es que el Ecuador se disculpa para hacer la sede, entenderíamos, y discúlpese. No, dijo el canciller enseguida. Nosotros queremos hacer, porque obviamente el grupo que tiene acá afinidad con el ELN, con las FARC, son parte de los grupos revolucionarios. ¿Usted cree que el ELN era una especie de contacto con el ABC? ¿Acá? Todos los grupos revolucionarios, FARC, incluyendo la Revolución Ciudadana, tienen afinidad por grupos revolucionarios. Lo único que dijo el presidente es que no estaba de acuerdo con los métodos, los mecanismos que utilizan, pero hay afinidad. Entonces, un país, primero por ser vecino, luego por ser grupo afín entre revolucionarios, no conviene que esté en el territorio. Y además... ¿Y deberíamos revisar eso? ¿Plantearía usted eso? Sí. Esa sería mi sugerencia, que se revise. Se apoye en todo, excepción de sede en el Ecuador. Para concluir, señor doctor Lautaro Ojeda, díganos, ¿qué le proponemos al presidente? ¿Y qué espacio hay que darle para ver si es que todo lo que puede iniciarse como una nueva política, y les planteo a los dos, ahí sí, o sea, le damos un espacio para que comience a concretar y a demostrar que él inicia un nuevo proceso y un nuevo periodo? A ver, cuando se está hablando de reingeniería, ¿no es cierto?, de reestructuración, yo creo que lo primero que había que revisar es qué se reestructuró, qué se hizo, si hubo o no reingeniería, cuáles fueron los objetivos y realmente cuáles son los resultados. Habría que revisar realmente toda esta remetida que el presidente hasta ahora felizmente, ¿no es cierto?, ha tenido con Fuerzas Armadas realmente. Yo ahí quería hacer una pequeña acotación respecto a lo que señaló Osvaldo. Yo creo que ahí queda para mí algo positivo. Creo que no ha logrado un objetivo para mí fundamental de Correa, es desinstitucionalizar las Fuerzas Armadas. No creo que lo logre. ¿Usted cree que no?
no creo que lo ha logrado. Y los cambios estos ha hecho todo una lo arremetida posible, de usted, ¿ya? ha hecho todo lo posible, pero no hay sometimiento. Pero creo que hay signos para mí, y eso podría ser objeto de una conversación ya mucho más amplia. No ha logrado desinstitucionalizarlo. Incluso ha afinado, digamos, la capacidad estratégica. Pongo el ejemplo con el tema de Samanes, ¿no es cierto? La respuesta del directorio del ISBA, ¿no es cierto?, es, muy bien, hagamos un canje, ¿no es cierto?, se acepta el canje. El alcalde de Guayaquil dice, muy bien, si a mí me entregan esto, yo me encargo de eso. Cuando no salió realmente, no tuvo resultados de esa provocación, decreto de expropiación. O sea, realmente no hay Era por una dónde. Provocación, ¿no? Es una provocación, no hay, clarísimo. No hay por dónde salir. Pero claro, entonces creo que tiene que entrar con un equipo solvente, conocimiento, a pensar, no a ponerse a pensar durante 2 años, ¿no? A ponerse a pensar inmediatamente qué significado tiene todo el plan de modernización, la reestructuración, si se ha hecho o no inteligencia, y el rol, redefinir el rol, la misión y función de Fuerzas Armadas. Pero parece que regresaría el señor doctor Miguel Carvajal, que ya estuvo, y que claro, algunos dicen, oiga, pero no fue pues pero lo que hay que reconocer, y siempre lo he hecho, es una persona que incluso el proyecto sí es de los que tiene claro. Pidamos a la Virgen María bueno, nos ayude. Usted está invocando, le van a hacer el día miércoles, el jueves, digamos, al señor presidente Moreno la entrega del bastón espiritual. Veo que tiene afinidad usted con esas actividades. Por ahí. Por ahí va la cosa. Señor general Jarrín, ¿qué le planteamos al presidente y qué desde las Fuerzas Armadas usted cree que hay que revisar el Código Tercero? Hay que replantear eso también. ¿Y qué espacio le damos? Y cuando digo le damos, no es que es un acto de generosidad, ¿no? Sino qué espacio debemos esperar para visualizar lo que el presidente Moreno quiere con este país. En primer lugar, hacer un control de daños en la institución, para luego tomar la Constitución y ceñirse en lo que está establecido. El presidente de la República determina una política de defensa, una política exterior, y de ahí se van desprendiendo el resto de documentos. Si es que hay una política exterior, obviamente tiene que considerarse el tema que acabamos de mencionar, del ELN. No puede ser que la política exterior sea determinada a libre criterio, improvisadamente y conforme quiera el presidente determinarle en su momento. Es algo serio que debe establecerse en el mediano y largo plazo, si es posible. O sea, con una visión de futuro. Con una visión. Estoy poniendo de ejemplo a la canciller de Colombia, cómo viene y expone. No puede de una manera más clara decir, esto estamos haciendo. Oriéntense para que ustedes también hagan. Escena esto, pero no. Por lo menos sirva de ejemplo y se pueda cumplir. Y luego viene en forma deducida lo que se vaya desprendiendo, es decir, planes, programas y proyectos. Y desde luego, si es que tuviéramos la oportunidad de revertir las enmiendas constitucionales, estaríamos hablando en otro idioma. Pero eso no va a ser posible. ¿Usted cree que no? No va a ser posible. Simplemente porque está... ¿Y si se da una consulta para... Es diferente. Ya estaría... ¿no? Si es que la oposición dice, a ver, vamos a dejarnos en esto, nos puede, vamos a presentar las firmas, bajamos eso. La hoja de ruta de Alianza País es más fuerte que nadie. ¿Sí? Por consiguiente, si está hecha una hoja de ruta, es muy difícil que se salga de eso. Entonces puede tener una buena voluntad. Moreno. El presidente puede tener buena voluntad, pero cuando decimos ya la cancha está trazada, el equipo, el grupo de gobierno, los órganos que tienen que realizar el seguimiento de la conducción política del Estado, está determinado, queda establecido. ¿Que es mañana el primero de lo mismo? Si es que el presidente quiere, si el presidente quiere imprimir su personalidad y lo que ha manifestado, ser presidente de todos los ecuatorianos, debería comenzar por ahí. De tal manera que atraería le daría a todo el sector que se considere el 45% de la población oposición a hacerle propia. Entonces está garantizado el éxito de su gobierno.
Bueno, esperemos no en la Virgen, sino que también la oposición y el resto actúen. Y que no sea tan fuerte Alianza País, claro, porque es el partido que prácticamente domina y es el único. Por eso se festeja, cuando llega al presidente, claro, se festeja por igual el legislativo con el ejecutivo. Festejan igual. Patria, tierra sagrada. Es igual. Yo insisto, salvo que acudamos ahora a la Virgen del Panecillo. Ah, ya. Claro. Ya. No a la otra. Ahora sí, no a ninguna otra. Yo quiero agradecer al señor doctor Lautaro Ojeda y al señor general Osvaldo Jarrín.